Hermanos y hermanas, preparen sus corazones para una de las narraciones más oscuras y misteriosas de las Escrituras, la trayectoria de Caín, el hombre que abrió las puertas del pecado con un acto que marcó a toda la humanidad. No solo fue el primer asesino, sino también el símbolo de una maldición que resuena hasta el día de hoy. ¿Qué llevó a Caín a cometer tal atrocidad? ¿Cuál fue el precio de tu desobediencia? Y sobre todo, ¿qué oscuro destino le tenía reservado Dios? ¿Sabías que el legado de Caín puede estar vinculado a profundos misterios, la corrupción del corazón humano e incluso patrones que todavía observamos en la historia de la humanidad? ¿Qué pasó realmente con él después de ser condenado a vagar por la tierra? Tu linaje, tu signo y tu nombre guardan secretos que muchos han tratado de ocultar o simplemente ignorar. Hoy exploraremos cada detalle, cada revelación bíblica y cada implicación de esta oscura historia. Lo que escuche puede desafiar todo lo que creía saber sobre el destino de los condenados. No te vayas de aquí, porque las verdades que estamos a punto de revelarte pueden cambiar tu forma de ver la justicia y la misericordia de Dios. Hermanos, si les gusta este tipo de contenido y quieren apoyar nuestro canal para seguir llevando mensajes poderosos y transformadores, consideren hacerse miembros. Con tu ayuda podemos llegar a más vidas y difundir la palabra de Dios. Y si quieres dejar un regalo especial, Super Thanks es una excelente manera de contribuir. Que Dios bendiga su generosidad. Caín y Abel, los primeros hijos de Adán y Eva, nacieron en un mundo que todavía reflejaba la gloria de la creación divina, pero que también cargaba con el peso del pecado original. Eran la esperanza de sus padres, que buscaban la redención por el error cometido en el Edén. Abel, un pastor dedicado, ofreció las primicias de su rebaño a Dios con fe y devoción genuinas. Caín, un labrador, presentó los frutos de la tierra, pero con un corazón distante y reacio. Dios, que ve más allá de las apariencias y sondea los corazones, aceptó gustoso la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. Génesis capítulo 4, versículos 4 y 5. Este rechazo no fue una cuestión de favoritismo, sino de intención. Abel dio lo mejor que pudo, mientras Caín ofreció lo que le pareció conveniente. Consumido por los celos y la ira, Caín permitió que el pecado dominara su corazón. Dios, en su misericordia, advirtió a Caín antes de tomar cualquier decisión fatal. ¿Por qué te enojas? ¿Y por qué está decaído tu rostro? Si haces el bien, no serás aceptado. Y si no haces el bien, el pecado está en tus manos. La puerta, su deseo será contra ti, pero a ti te corresponde dominarlo. Génesis, capítulo 4, versículos 6 y 7. Esta advertencia, sin embargo, fue ignorada. Caín ideó su oscuro plan. Llamó a Abel al campo, donde lejos de la vista cometió el primer asesinato en la historia de la humanidad. La sangre de Abel, derramada sobre la tierra, clamó justicia delante de Dios. Génesis capítulo 4, versículos 8 al 10. Pero el acto de Caín no fue solo un asesinato. Fue una afrenta directa al Creador, una expresión de rebelión contra el orden divino. Cuando Dios lo confrontó y le preguntó, ¿dónde está Abel tu hermano? Génesis capítulo 4, versículo 9, Caín respondió con insolencia y frialdad, ¿soy yo el guardián de mi hermano? El corazón endurecido de Caín provocó la ira divina sobre él. Dios lo declaró maldito, diciendo, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora maldito eres tú sobre la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labras la tierra, él no te dará su fuerza. Fugitivo y errante serás por la tierra. Génesis, capítulo 4, versículos 10 al 12.
Esta maldición no solo despojó a Caín de su conexión con la tierra, sino que lo condenó a una existencia de huida constante, sin descanso y sin paz. Fue la consecuencia inevitable de un corazón que decidió rechazar la corrección de Dios y abrazar el pecado. El primer crimen de la humanidad se convirtió en un hito trágico que ilustra cómo el pecado no solo destruye las relaciones humanas, sino que también corta la comunión con Dios. La sentencia pronunciada por Dios sobre Caín fue implacable. Cuando labres la tierra, no te dará sus fuerzas, fugitivo y errante serás en la tierra. Génesis, capítulo 4, versículo 12. Esta maldición cortó el vínculo de Caín con la tierra que anteriormente le había proporcionado sustento. Ahora, el suelo se negaría a cooperar con él, lo que haría aún más difícil su supervivencia. Caín, que ya cargaba con la culpa de la sangre de Abel, afrontaría también el peso de una existencia marcada por la alienación. Sin embargo, incluso en medio de este severo juicio, Dios reveló un destello de su misericordia. Cuando Caín, vencido por la desesperación, gritó: «Mi castigo es mayor de lo que puedo soportar. Todo el que me encuentre me matará». Génesis capítulo 4, versículos 13 y 14, Dios respondió con compasión, colocó un cartel sobre Caín, declarando: «Por tanto, cualquiera que mate a Caín será castigado 7 veces más». Génesis capítulo 4, versículo 15. Pero, ¿qué era esta señal? A lo largo de los siglos, teólogos y eruditos han debatido su significado. Algunos creen que se trataba de una marca física visible, como una cicatriz o un lunar en la frente. Otros sugieren que podría ser algo sobrenatural, como un aura o protección divina que advirtiera a cualquiera que intentara atacarlo. También hay quienes interpretan la señal como una promesa verbal o un decreto de Dios, garantizando que nadie se atrevería a matarlo bajo pena de castigo divino. Independientemente de su naturaleza exacta, el signo de Caín tenía un significado profundo. Se convirtió en un símbolo de la justicia y la misericordia de Dios que actúan simultáneamente. Por un lado, Caín fue preservado como un ejemplo vivo de las consecuencias del pecado. Sería un fugitivo, separado de la comunión con Dios y con los hombres, llevando el peso de su culpa donde quiera que fuera. Por otra parte, el signo demostró que Dios, incluso ante el pecado más grave, no se alegra de la destrucción inmediata del pecador, sino que ofrece tiempo para el arrepentimiento. Este signo también convirtió a Caín en un símbolo de rechazo y separación de Dios. Llegó a representar a aquellos que eligen el camino de la rebelión y sufren las consecuencias de sus elecciones. Su destino ilustra la profundidad del juicio divino, pero también revela la soberanía de Dios al mantener el equilibrio entre justicia y gracia. Al ser desterrado de la presencia del Señor, Caín se convirtió en un vagabundo. Pero su historia no terminó ahí. Su vida continuaría impactando a las generaciones futuras, planteando profundas preguntas sobre la naturaleza del pecado, la redención y el legado que dejan aquellos que se alejan de Dios. Caín llevó el peso de ser un ejemplo vivo de cómo el pecado separa al hombre de Dios y cómo, aún así, la mano divina permanece presente, ofreciendo una oportunidad para la reflexión y el arrepentimiento. Después de ser maldecido, Caín partió hacia la tierra de Nod, ubicada al este del Edén. Génesis capítulo 4, versículo 16. El nombre Nodo significa errante o errante, lo que refleja la existencia inquieta que Caín estaba destinado a llevar. Esta tierra no era solo un lugar físico, sino también un símbolo espiritual de su separación de Dios y su intento de construir una vida separada de la presencia divina. Incluso, cargando con el peso de la maldición, Caín intentó reconstruir su vida. Se casó y tuvo un hijo, Enoc, en cuyo honor edificó una ciudad. Génesis capítulo 4, versículo 17. Esta acción, aparentemente paradójica, revela un intento de establecerse en un mundo que le negaba el arraigo.
la construcción de una ciudad por parte de alguien destinado a errar, muestra el esfuerzo humano por resistir la condena divina, buscando estabilidad donde se había decretado la inestabilidad. El linaje de Caín se describe en Génesis capítulo 4, versículos 17 al 24, y destaca nombres importantes como Jabal, Jubal y Tubal-Caim, cada uno de los cuales contribuye a los avances culturales y tecnológicos. Jabal, descrito como padre de los que viven en tiendas de campaña y crían ganado, es visto como el precursor de la vida nómada y la cría de animales. Jubal, hermano de Jabal, es llamado padre de todos los que tocan el arpa y la flauta, asociándolo al desarrollo de la música y las artes. Tubal-Caín, el más notable, es citado como forjador de todo instrumento cortante de bronce y hierro, marcando el inicio de la metalurgia y la fabricación de herramientas y armas. Aunque estos descendientes contribuyeron al progreso humano, el linaje de Caín también estuvo marcado por una escalada de violencia y pecado. Esta degeneración culmina en Lamec, uno de sus descendientes directos, quien abiertamente se jactaba de haber matado a un hombre por haberle hecho daño, declarando: Caín será vengado 7 veces, pero Lamec será vengado 70 veces 7. Génesis capítulo 4, versículos 23 y 24. Sus palabras no solo hacen eco de la impiedad de Caín, sino que también revelan una amplificación del orgullo, la venganza y la rebelión contra Dios. La construcción de una ciudad y los avances de sus descendientes en distintos ámbitos de la vida humana no ocultan el oscuro legado de Caín. Nod, su tierra errante, se convirtió en un símbolo de cómo el hombre, al alejarse de Dios, intenta compensar su pérdida espiritual con logros terrenales. Sin embargo, estos logros, por impresionantes que sean, no pueden redimir un corazón alejado del Creador. Si este video te ha tocado el corazón, asegúrate de apoyar nuestro trabajo. Convertirse en miembro del canal es una manera increíble de ayudar a continuar nuestra misión de llevar la palabra de Dios a más personas. Y si quieres expresar aún más tu apoyo, Super Valeu está a tu disposición. Que Dios pague tu generosidad y continúe bendiciendo tu vida abundantemente. El linaje de Caín ilustra una verdad profunda. Sin Dios, incluso los mayores avances de la civilización pueden convertirse en instrumentos de destrucción y orgullo. La violencia que comenzó con el asesinato de Abel se perpetuó y se intensificó en sus descendientes, mostrando que el pecado, cuando no se trata, se multiplica de generación en generación. Not, con su ciudad y su progreso, fue también testimonio silencioso de un hombre y de un linaje que optó por construir sin Dios como fundamento. El Nuevo Testamento retoma la figura de Caín, arrojando nueva luz sobre su carácter y sus acciones. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 12, se le describe como el que era del maligno y mató a su hermano. Esta frase revela que el corazón de Caín ya estaba corrompido incluso antes de cometer el asesinato. No solo asesinó a Abel, sino que su acción fue un reflejo de su alianza con las tinieblas y su desprecio por la justicia divina. El apóstol Juan nos exhorta a no ser como Caín, cuya envidia y falta de amor lo llevaron a destruir la vida de su propio hermano. Esta referencia enfatiza que el pecado de Caín no fue solo un acto aislado, sino un reflejo de una postura de rebelión contra Dios y su voluntad. Judas, en su carta, profundiza este análisis cuando advierte: «Ay de ellos, porque siguieron el camino de Caín». Judas capítulo 1, versículo 11. Esta frase apunta a un patrón de comportamiento que va más allá del acto de asesinato. El camino de Caín representa orgullo, envidia, egoísmo y desprecio por la soberanía de Dios. Es un camino recorrido por quienes, como Caín, anteponen sus deseos a la obediencia al Creador y rechazan todo arrepentimiento. A lo largo de las Escrituras, Caín se convierte en un claro ejemplo de advertencia para los fieles. Su historia hace eco de la realidad de que el pecado,
cuando se alimenta, puede crecer hasta consumir por completo el corazón. Además, su actitud cuando se enfrenta a Dios, desafiante y sin arrepentimiento genuino, resalta la gravedad de resistirse a la corrección divina. El Nuevo Testamento reafirma que el espíritu de Caín aún vive en quienes rechazan el amor y la justicia de Dios. Caín se convirtió en un símbolo eterno de los condenados, aquellos que al rechazar a Dios eligen conscientemente la separación eterna de su presencia. Su historia provoca profundas reflexiones. ¿Cuál fue su destino después de la muerte? Había una conexión espiritual entre él y las fuerzas del mal. Y, más importante aún, ¿su maldición se limitó a la vida terrenal o trascendió al mundo espiritual? La narrativa bíblica deja abiertas estas preguntas, pero ofrece pistas que nos llevan a pensar en las consecuencias eternas del pecado impenitente. El autor de Hebreos nos da una perspectiva poderosa cuando escribe: «Habéis venido a Jesús, mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel». Hebreos capítulo 12, versículo 24. Aquí se describe la sangre de Abel, derramada injustamente como un clamor por justicia. Este clamor es un recordatorio de la santidad de Dios y su repulsión hacia el pecado. Mientras que la sangre de Abel exige retribución, la sangre de Cristo ofrece redención. Esta comparación ilumina el destino espiritual de Caín. Mientras Abel es un modelo de justicia y fe, Caín representa a quienes rechazan la oferta de reconciliación con Dios. Es el arquetipo del pecador, que, en su obstinación, prefiere cargar con su culpa antes que buscar el perdón. La conexión de Caín con las fuerzas del mal también se sugiere primero en Juan capítulo 3, versículo 12, al asociarlo con el maligno. Esta descripción plantea la posibilidad de que permitiera que su envidia y su odio fueran alimentados por malas influencias espirituales. Su negativa a arrepentirse, incluso después de haber sido confrontado por Dios, resalta la profundidad de su separación espiritual. La historia de Caín no solo refleja la realidad del pecado humano, sino también la advertencia de que las decisiones tomadas en esta vida tienen consecuencias eternas. Al rechazar a Dios, Caín selló un destino que sirve como un recordatorio solemne para todos nosotros. El pecado sin arrepentimiento conduce a la perdición. Sin embargo, a través del sacrificio de Cristo, se nos recuerda que la redención está disponible para aquellos que eligen abandonar el camino de Caín y recorrer el camino de la obediencia y la fe. El linaje de Caín desaparece silenciosamente después del diluvio, evento que purificó la tierra de la corrupción humana. Génesis capítulo 7, versículo 23. Sin embargo, el impacto de Caín no se limita a la sangre de su descendencia, sino al eco espiritual de sus acciones. Es un hito en la historia bíblica que simboliza lo que sucede cuando la humanidad cede a la envidia, la violencia y el rechazo de Dios. Aunque la genealogía de Caín ha sido borrada físicamente, su legado sigue siendo un sombrío recordatorio del poder destructivo del pecado. Muchos estudiosos señalan que el espíritu de Caín sigue viviendo en acciones de violencia, egoísmo y rechazo de la justicia divina. Este espíritu se ve a lo largo de la historia bíblica y humana, reflejado en conductas de crueldad, iniquidad y endurecimiento del corazón ante el llamado de Dios. Además, la ciudad que Caín construyó, si bien era un símbolo de su esfuerzo por desafiar su maldición, se convirtió en una señal de cómo el pecado puede moldear sociedades enteras. Representaba no solo un intento de escapar del destino errante, sino también la creación de un mundo alejado de los caminos divinos. Por lo tanto, el legado de Caín sirve como una advertencia sobre cómo las decisiones individuales pueden afectar a las generaciones. Escritores a lo largo de la historia cristiana y judía han dedicado profundas reflexiones a la figura de Caín,
reconociéndola como un arquetipo de separación de Dios. Agustín, por ejemplo, en su obra La ciudad de Dios, identifica a Caín como el prototipo de una humanidad que rechaza el amor divino y busca construir su propia ciudad, alejada de los designios celestiales. Contrasta esta ciudad con la de Abel, una humanidad que anhela la reconciliación con Dios y la vida eterna. En la tradición judía, ricas leyendas rodean el destino de Caín. Algunos relatos apócrifos sugieren que vivió atormentado por el remordimiento, atormentado por la sangre de Abel, mientras clamaba justicia. Otros narran que vagó por la tierra aislado, condenado a sentir constantemente el peso de su culpa hasta el final de sus días. Estas interpretaciones resaltan la conciencia universal de la conexión entre el pecado, la culpa y el anhelo insatisfecho de redención. Los textos apócrifos y los midrashim también ofrecen información sobre cómo se veía a Caín en las tradiciones extrabíblicas. Algunos interpretan la marca de Caín como un recordatorio constante de su transgresión y como un testimonio para las generaciones futuras de la misericordia y la justicia de Dios. Estas narrativas refuerzan el mensaje de que, incluso en los peores pecadores, Dios demuestra justicia templada con gracia. La historia de Caín es, ante todo, una llamada al arrepentimiento y a la reconciliación con Dios. Desde el momento en que su ofrenda fue rechazada, Dios le dio a Caín la oportunidad de reevaluar sus acciones y regresar al camino correcto. Si lo haces bien, ¿no es seguro que serás aceptado? Génesis capítulo 4, versículo 7. Esta pregunta divina resuena en cada generación, recordándonos que Dios, en su misericordia, siempre tiende la mano para que podamos regresar a su camino. Sin embargo, Caín eligió el orgullo sobre la humildad, la envidia sobre el contentamiento y la violencia sobre el amor. Su negativa a arrepentirse no solo moldeó su destino, sino que también afectó a todos los que lo rodeaban, perpetuando el ciclo de pecado en su linaje. Esta elección refleja una verdad universal. Nuestras acciones e inacciones no solo nos afectan a nosotros mismos, sino que dejan profundas huellas en el mundo que nos rodea. La historia de Caín nos enseña que Dios no es indiferente al pecado. La sangre de Abel clamó por justicia y Dios la escuchó. Hoy, la sangre de Cristo habla aún más fuerte, ofreciendo perdón y redención a aquellos que, a diferencia de Caín, eligen entregarse a la gracia divina. La narración de Caín también sirve como advertencia contra la dureza de corazón. Cuando ignoramos el llamado de Dios, permitimos que el pecado nos domine, tal como Él advirtió a Caín. Pero al mismo tiempo la historia de Caín nos recuerda la paciencia y la misericordia de Dios, que nunca deja de llamarnos al arrepentimiento, incluso ante nuestros mayores errores. Que aprendamos de Caín y elijamos el camino de Abel, el camino de la fe, la obediencia y el amor que honra a Dios. La marca en Caín fue un recordatorio de su separación de Dios, pero también de su misericordia. Hoy, el sacrificio de Cristo es la señal más grande de que Dios desea salvar a la humanidad de su pecado. Caín, el primer asesino, se convirtió en un ejemplo eterno de las consecuencias del pecado y del rechazo de Dios. Su historia clama por justicia, pero señala la misericordia divina disponible para todos los que se arrepienten. Caín, marcado por la maldición divina, vivió como símbolo de separación de Dios. Su historia nos advierte sobre los peligros del pecado y nos muestra la misericordia de Dios, incluso en medio del juicio.